En este vídeo vamos a resolver el problema A3 del examen de selectividad de Matemáticas 2 de junio del 2018. Vale, en este problema pues nos dan una función, 1 sobre x cuadrado menos x, una función, una fracción racional, y nos piden, lo primero es el dominio de las asíntotas de la función, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función y el área delimitada por la curva. Vale, entonces vamos a empezar por el dominio de la función en el apartado A, ¿vale? El dominio de f, pues ¿qué van a hacer? Pues van a ser todos los reales, ¿vale? Todos los valores reales menos cuando el denominador se haga 0, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es ver cuando x cuadrado menos x sea igual a 0. Aquí podemos sacar x factor común y tendríamos x por x menos 1 igual a 0, y de aquí salen dos valores. Por una parte tendríamos el valor x igual a 0 y por la otra parte tendríamos el valor x igual a 1. ¿Vale? Entonces el dominio van a ser los reales menos el 0 y el 1. Ese va a ser nuestro dominio, y lo otro que nos piden son las asíntotas de la función. Vamos primero a asíntotas verticales. ¿Vale? En las asíntotas verticales tendríamos límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Bueno, realmente con analizar no tenemos que graficar, así que como no tenemos que graficar, no tenemos que ver lo que ocurre por ambos lados. Solamente con ver que eso se va a infinito ya sería suficiente para probar la existencia de asíntotas. ¿Vale? El límite cuando x tiende a 0 de nuestra expresión, que es 1 sobre x cuadrado menos x. Fíjense que esta expresión, pues vamos a tener 1 sobre 0, esto va a infinito, y esto implica que x igual a 0 es una asíntota vertical, ¿vale? De la función. Vale, entonces en el otro tenemos límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x cuadrado menos x. Aquí de nuevo si evaluamos va a dar 1 sobre 0. Eso va a ser infinito, el límite va a dar infinito, entonces esto implica que x igual a 1 es una asíntota vertical. ¿Vale? Entonces ya tenemos las asíntotas verticales. Vamos a ver si tiene asíntotas horizontales. Fíjense que para eso lo que tendríamos que ver es qué es lo que vale el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x cuadrado menos x, ¿vale? Y notemos que este límite vamos a tener 1 sobre infinito, eso va a ser 0, ¿vale? Y cuando tendamos a menos infinito, límite... Hay personas que trabajan directamente con un infinito. A mí no me gusta hacerlo porque hay determinados tipos de expresiones que a veces por un lado sucede una cosa y por otro lado otra, ¿vale? Entonces yo creo que es mejor aquí, en este caso, sí dividirlo. Cuando x tiende a esto, x cuadrado menos x, entonces esto va a dar 0 también, y de estas dos sale que y igual a 0 es una asíntota horizontal. Vale, entonces como tiene asíntota horizontal, esto va a implicar que f en x no tiene asíntotas oblicuas. Y no hay que calcular el límite, ¿vale? Ya que como tiene asíntotas horizontales, pues no va a tener asíntota oblicua. ¿Vale? No puede a la vez acercarse a un número y acercarse a infinito al mismo tiempo, ¿vale? Para que tenga asíntota oblicua, esto tiene que parecerse una recta que va creciendo o decreciendo, o sea, tiene que ir a más o menos infinito. Entonces, pues la unicidad del límite no podría ser. Bien, vamos ahora al apartado B, que nos piden intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Yo creo que, bueno, vamos a tomar una nueva hoja. Apartado B, tenemos f en x igual a 1 sobre x cuadrado menos x, entonces f' en x pues va a ser igual a, derivada del de arriba es 0 por el de abajo, así que eso no se pone, menos la derivada, el de arriba que es 1 por la derivada del de abajo serían 2x menos 1 sobre el de abajo al cuadrado, x cuadrado menos x al cuadrado.
¿vale? Esta sería la expresión de la primera derivada. Esta. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es ver cuando f' en 0, f' en x, es igual a 0. Eso ocurre cuando menos 2x menos 1 es igual a 0, ¿vale? Cuando el numerador es 0. Y esto, pues, ¿cuándo va a ocurrir? Pues esto va a ocurrir cuando cuando menos 2x es igual a 1. Y de aquí lo que sale es que x es igual a menos 1/2. ¿Vale? Entonces tenemos ese valor, el menos 1/2. Y además de eso tenemos que añadir los valores para los cuales no está definida la función, que son el 1 y el menos 1. Perdón, el 1 y el 0. Fíjense que la derivada, a ver, hay ocasiones en las que además de los valores que no tengamos el dominio de la función, la derivada hay algún otro valor en los que el denominador se hace 0. Pero bueno, aquí podemos ver que son esos solamente, que no hay nada que vaya a cambiar eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendríamos que analizar? Pues lo que tenemos que ver es, tenemos que ubicar todos estos valores. Tenemos, por una parte, por una parte tendríamos el 0. Aquí me he equivocado, ¿vale? Aquí es menos x cuadrado más 1. A ver. Fíjense que la derivada, ¿vale? La derivada de abajo es menos y entre paréntesis 2x menos 1, ¿vale? Entonces quedaría menos 2x más 1, ¿vale? Entonces aquí es más 1, aquí quedaría menos 1 y aquí lo que quedaría es el 1/2. Bien, entonces ahora al poner estos valores tenemos el 1/2, tenemos aquí el 0 y tenemos aquí el 1. Recordemos que tenemos que ponerlos todos. Estos de aquí, pues no los puede tomar la función, ¿vale? Podemos hacer un circulito o una cruz o lo que sea, pero lo importante es que la función en estos valores no está definida y que el único valor que puede tener problemas es acá. Y notemos, y ahora tenemos que analizar los signos en todas partes. Realmente, si se fijan, el denominador siempre es positivo y eso es importante cuando uno va a hacer el análisis de signos y lo va a hacer utilizando la estructura de la función. Hablando de eso es importante explicarlo, ¿vale? Como el denominador está elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo y lo único que tenemos que analizar es la parte de arriba. La parte de arriba es una recta con pendiente negativa, con lo cual es decreciente. Su punto de corte es este, el 1/2. Así que la recta pues va a ser de esta forma. ¿Vale? Va a ser más o menos así, va a pasar por el 1/2. Bueno, esto aquí me ha quedado bastante rarucho. A ver, algo así. Tendríamos algo así. Y eso lo que va a significar es que aquí la función va a ser positiva, perdón. Aquí la función va a ser positiva, aquí va a ser positiva, aquí va a ser negativa y aquí va a ser negativa. La otra opción es directamente evaluar en diferentes valores de la derivada. Por ejemplo, f' en menos 1, f' en 0,25, f' en 0,75, algo así, o 0,6 y aquí 0,4, que probablemente sean más fáciles, 0,4 y aquí 0,6 y aquí pues f' en 2. ¿Vale? Esas serían posibilidades también, ver qué es lo que vale ahí, pero bueno, yo creo que va a ser bastante obvio o sea, la parte de abajo siempre va a ser positiva, la que va a cambiar de signo va a ser la de arriba. Aquí va a ser mayor que 0, aquí va a ser mayor que 0, aquí va a ser menor que 0 y aquí va a ser menor que 0. Vale, entonces, ¿qué significa esto? Que aquí nuestra función es creciente, que aquí nuestra función es creciente, que aquí nuestra función es decreciente y que aquí nuestra función es decreciente. Y eso significa que aquí, en x igual a 1/2, pues va a haber un máximo. Pero en realidad lo que nos piden son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. No nos piden ni máximos ni mínimos ni nada por el estilo. ¿Vale? Entonces, para esos intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo que podemos decir es que la función crece en los intervalos que van desde menos infinito hasta el 0. Y aquí es importante, como en 0 la función no está definida, ahí no podemos tomar el intervalo hasta 1/2. Tenemos que tomarlo hasta ese valor, porque ahí la función no existe. Y a partir de ese valor, pues sigue creciendo luego. Y después de 0 a 1/2. Y por otra parte, tenemos que la función decrece en el intervalo que va desde 1/2
hasta 1 y posteriormente desde 1 hasta más infinito. ¿Vale? Esos serían los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Vale, vamos ahora a ver el apartado C, que nos piden el área limitada por la curva, por esta función, entre las rectas x igual a 2, x igual a 3. Aquí es importante ver el signo de la función en este intervalo, ¿vale? Vamos a ver el signo de f en x, o sea, ¿qué es lo que pasa con f en x? Como nos están pidiendo un área, tenemos que analizar si la función está por encima o por debajo del eje, si corta el eje en algún momento, ¿vale? Realmente no necesitamos el signo, lo que necesitamos, bueno, sí, de f en x en el intervalo que va desde 2 hasta 3, ¿vale? Porque son los valores que nos están delimitando nuestra región, x igual a 2, x igual a 3, el eje de las abscisas y la función, ¿vale? El eje de las abscisas, recordemos que es el eje de las x. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este intervalo? Tenemos que ver cuando f en x sea igual a 0. Esto, fíjense que es lo mismo que tener 1 igual a 0, lo cual no sucede. Y esto implica que f en x no tiene puntos de corte con el eje x. ¿Vale? Y como no tiene puntos de corte con el eje x, significa que ella, y es continua también en ese intervalo, eso es otra cosa importante, f en x también es continua en el intervalo que va desde 2 hasta 3, ¿vale? Entonces significa que siempre tiene el mismo signo, o sea, o siempre es positivo o siempre es negativo. En este caso, podemos comprobar que en ese intervalo la función va a ser positiva, basta con tomar un valor, por ejemplo en 2, si evaluamos en 2, ¿qué nos queda? Nos quedaría 1 sobre 4 menos 2, que sería 1 medio, así que está por encima del eje de las x, así que f en x es mayor que 0 en ese intervalo. Eso es importante explicarlo con palabras y eso va a implicar que la integral de f en x en el intervalo que va desde 0 hasta 1, o sea, el área que estamos buscando, va a coincidir con esta integral, ¿vale? ¿0 a 1? No, de 2 a 3. ¿Vale? Y eso implica esto. Y lo que vamos a tener va a ser la integral desde 2 hasta 3. ¿De qué expresión? De la expresión que tenemos 1 sobre x cuadrado menos x. ¿Vale? Es esta nuestra expresión. Y bueno, vamos a ver cómo trabajamos con esta expresión. Aquí fíjense que lo que tenemos es igual a la integral desde 2 hasta 3. La descomponemos y nos queda 1 sobre x por x menos 1. Vale, ahora vamos a escribir esta expresión, 1 sobre x por x menos 1 igual a sobre x más b sobre x menos 1. ¿Vale? Como esta suma de integrales. Fíjense que esto va a ser igual a por x menos 1 más b por x y todo esto dividido por x menos 1. ¿Vale? Y esto de aquí, pues notemos que va a ser igual. O sea, estas dos expresiones son iguales y de aquí lo que sale es que 1 tiene que ser igual a x menos 1 más bx. ¿Vale? Y de esta expresión, o sea, lo que tenemos es que 1 va a ser igual a x que multiplica a más b más menos a, perdón. Menos a solamente. ¿Vale? Y de aquí lo que sale es que menos a tiene que ser igual a 1, de donde a
es igual a menos 1. Y acá abajo lo que tendríamos es que a más b es igual a 0. Y de aquí lo que sale es que a es igual a menos b y entonces b tiene que ser igual a 1. Entonces tendríamos a igual a menos 1 y b igual a 1. De aquí lo que sucede, de lo que se obtiene es que la integral desde 2 hasta 3 de 1 sobre x cuadrado menos x, pues va a ser igual a la integral desde 2 hasta 3 de menos 1 sobre x más la integral desde 2 hasta 3 de 1 sobre x menos 1. ¿Vale? Porque de aquí lo que sale es que 1 sobre, o sea que f en x se puede escribir, como menos 1 sobre x más 1 sobre x más 1, x menos 1, perdón. Vale, y estas son integrales relativamente fáciles, son con logaritmos, ¿vale? Porque esto va a ser igual a menos ln de módulo de x, evaluado desde 2 hasta 3, más ln de módulo de x menos 1, también evaluado desde 2 hasta 3. ¿Vale? Porque recordemos que este valor, 1 sobre x es el logaritmo y 1 sobre x menos 1 es logaritmo de x menos 1. Y entonces esto de aquí pues va a quedar logaritmo de 2 menos, claro, como cambia el signo aquí, bueno, vamos a escribirlo como sería menos logaritmo de 3 más logaritmo de 2. Y aquí en esta parte tendríamos, fíjense que primero evaluamos en 3 y nos va a quedar 3 menos 1 es 2, más logaritmo de 2 de nuevo. Y después tendríamos menos logaritmo de 1, pero el logaritmo de 1 es 0. Entonces esto va a ser igual a 2 ln de 2 menos ln de 3. Vale, y el área sí está bien que la demos en valores numéricos, ¿vale? O sea, en valores decimales. Entonces vamos a calcularla. ¿Cuánto es que vale esta expresión? Tendríamos ln, perdón, ln de 2 a la 2, que es 4. Voy a escribirlo así ya. Menos ln de 3. Y esto va a valer 0.287, bueno, 0.2877 o 0.29 voy a poner, ¿vale? Aproximadamente 0,29 unidades cuadradas. Y esa sería el área de la región que estamos buscando. ¿Vale? Bueno, yo creo que es bastante, que no es un ejercicio difícil. La parte más complicada yo creo que en general es la integral. El resto del ejercicio es bastante fácil de trabajar. Y bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.